Residir en Andalucía implicaba siempre una combinación de beneficio y compromiso. En la hacienda, solía seguir una serie de hábitos que me resultaban reconfortantes. Las primeras luces del día iluminando los campos de olivos. El olor a tierra mojada y, especialmente, los instantes compartidos con Lucero, mi fiel caballo de raza andaluza. Se trataba de una criatura imponente, con su cabello plateado resplandeciendo bajo los rayos del sol y una distinción que nunca pasaba desapercibida. Era mi refugio emocional. Siempre a mi lado sin decepcionarme. A pesar de la calma que caracterizaba mi vida junto a Álvaro, mi cónyuge. La rutina diaria me llevaba a cuestionar si algo importante estaba ausente. En una soleada mañana de primavera, mientras disfrutaba de mi café en el balcón, mi móvil comenzó a temblar. Recibí un mensaje de Clara, mi gran amiga desde que éramos niños. Hacía mucho tiempo que no nos encontrábamos. A pesar de haber ocupado un espacio significativo en mi corazón. Nuestros caminos se separaron debido a las circunstancias de la vida y con el paso del tiempo dejamos de mantener contacto. Recibí un mensaje de Clara en el que me dijo que quería tomarse un respiro y que le haría mucha ilusión venir a visitarme durante unos días. Una oleada de sentimientos invadió mi ser. El reencuentro con ella me transportó a un pasado donde el tiempo parecía detenerse. Al llegar Clara a la hacienda, me sorprendió gratamente observar todas las transformaciones que había experimentado. Vestía un elegante vestido blanco de lino que realzaba su figura, mostrando su distinción innata, junto a unas sandalias adornadas con sutiles detalles dorados que relucían a la luz del sol. El pelo de color castaño estaba recogido en un desenfadado moño, permitiendo que algunos mechones cayeran suavemente alrededor de su rostro. La mirada de ella resplandecía con la habitual chispa, aunque se percibía un matiz distinto en sus ojos. Una combinación de seguridad y nostalgia. Mira, es Sofía. Este lugar es como un paraíso. Es increíble que residas en este lugar, expresó al abrazarme. ¡Qué sorpresa! Clara, me alegra mucho verte. Han transcurrido muchos años, contesté con una amplia sonrisa. Y sigues igual de encantadora. Ahora comprendo la razón por la que decidiste permanecer en este lugar. Se siente como estar en un sueño. La conduje hasta la vivienda, enseñándole todos los rincones. Y enseguida nos acomodamos en la terraza para conversar sobre nuestras experiencias. Clara me compartió que había atravesado por una relación complicada y que requería tiempo para recuperar su armonía. Durante nuestra conversación, me percaté de que, a pesar de las disparidades en nuestras vidas, existía un vínculo especial entre nosotras. En la tarde, opté por darle un recorrido por la propiedad. A Clara le resultaba imposible disimular su admiración por los extensos campos de olivos que se desplegaban hasta donde alcanzaba la vista. Sin embargo, lo que verdaderamente llamó su interés fue Lucero. Se encontraba en el césped, resguardado por la sombra de un antiguo roble. Su cabello grisáceo ondeando al compás del viento. La presencia de él siempre causaba impacto y Clara se quedó sin palabras. ¿Es este Lucero? Es asombroso. Sofía. Jamás había presenciado un corcel tan imponente. Es único. Clara. Lo poseo desde que era un pequeño caballo. Hemos vivido muchas experiencias juntos. Con precaución. Se aproximó hacia él y tendió la mano. Lucero. Siempre cauteloso con los desconocidos. Sorprendió a ambas al inclinar la cabeza hacia su mano. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Clara, reflejando su sorpresa y contento. Al parecer, le agradó, comentó entre risas. Lucero no confía en todos, pero imagino que siempre has tenido habilidad para enamorar. Contesté de manera humorística, mientras la veía acariciar el cuello de Lucero. Noté algo peculiar en su actitud. En sus acciones se percibía una sensación de confianza, aunque también se vislumbraba un brillo de misterio que en ese instante me resultaba desconocido. Al caer la tarde, de regreso a casa, nos encontramos con Álvaro aguardándonos en el balcón con una copa de vino en su mano, bajo la radiante luz del sol que se ocultaba en el horizonte. Resaltaba su esbelta y atlética silueta.
Vestía una camisa de lino blanco entreabierta y unos pantalones beige que resaltaban su piel bronceada. La mirada profunda y la sonrisa de Clara tenían el poder de atraer a todos, incluyendo a Clara. Durante nuestra aproximación, Álvaro mencionó que ya habías tenido el placer de conocer a Lucero. Clara, con una chispa en los ojos, confesó estar enamorada, aunque su atención se desvió hacia él. Parece que en este lugar no solo hay magníficos caballos. Al recibir el elogio, Álvaro sonrió abiertamente y me dirigió una mirada cómplice. Aunque confiaba en él, experimenté una leve sensación de malestar. Clara solía ser extrovertida y coqueta, pero en esta ocasión su actitud parecía tener un matiz diferente, más calculado. Compartimos una cena esa noche bajo el cielo estrellado. La charla transcurrió sin dificultad y Clara y Álvaro parecían gozar de cada instante, a pesar de mi esfuerzo por no darle muchas vueltas. Me di cuenta de que Clara miraba a Álvaro más de lo debido, y él le devolvía una sonrisa que no recordaba haber visto en mi dirección desde hacía tiempo. Al día siguiente, Clara quiso estar más tiempo con Lucero. Me solicitó asistencia para subir por primera vez y, a pesar de sentir nervios, se mostraba entusiasmada ante el reto. Con calma, le enseñé la forma de agarrar las riendas y conservar la estabilidad en el sillín. Al llegar encima de Lucero, la escena era tan hermosa que parecía sacada de una pintura. El vestido blanco se movía suavemente con la brisa, mostrando una postura distinguida que denotaba una perfecta armonía con el entorno. La respuesta de Lucero a sus acciones fue tan delicada que me tomó por sorpresa. La conexión entre ellos era tan especial que parecía casi sobrenatural. Sofía experimentaba una sensación de libertad completamente nueva. Entre risas, expresó que nunca había experimentado algo similar. Sus ojos reflejando emoción y brillo. Mostré una sonrisa. Sin embargo, una parte de mí no podía dejar de notar la conexión cada vez más fuerte que surgía no solo entre Clara y Lucero, sino también entre ella y Álvaro. Había algo en proceso de transformación. Y a pesar de mi desconocimiento sobre ello, la intranquilidad en mi interior se tornaba cada vez más complicada de eludir. Los días en la finca junto a Clara se desarrollaban de forma impredecible, a pesar de la aparente armonía del entorno. Con las risas, las extensas charlas y los paseos entre los olivos, algo en el ambiente empezaba a perturbarme. Quizá la forma en que Clara dirigía su mirada a Álvaro o como él parecía gozar de su atención más de lo debido, a pesar de no desear llegar a conclusiones apresuradas. Mi instinto me indicaba que algo no marchaba como debía. Esa mañana, mientras me encontraba en la cocina preparando una taza de café, pude percibir risas que llegaban desde la terraza. Me acerqué a la ventana y presencié a Clara y Álvaro charlando con entusiasmo. Sentado en una silla de madera, con la camisa entreabierta, él charlaba con Clara, quien lucía un vestido amarillo que mostraba sus hombros, mientras ella jugueteaba con su cabello de forma distraída. Al salir con las tazas en la mano, traté de parecer despreocupado al preguntar, ¿de qué conversaban tan temprano? Álvaro me estaba narrando las historias de esta propiedad. Clara insinuó que, además de su belleza, guarda numerosos misterios, comenté, percibiendo en su sonrisa un significado más profundo. Existen varios secretos, pero es preferible dejar algunos en la historia pasada, añadí con serenidad, observando a Álvaro, quien evitó cruzar miradas conmigo. Esa misma tarde, Clara no dejó de buscar la compañía de Lucero. A pesar de haber tenido experiencia previa en la equitación, deseaba probar de nuevo, pero esta vez con mayor seguridad en mí mismo. Lucía espléndida con unos pantalones ceñidos y una blusa blanca delicada, aunque me resultaba imposible no reconocer mi atracción magnética. Empezaba a sentirme incómodo por esa misma cualidad. Al llegar al establo, Clara se aproximó a Lucero con una amplia sonrisa. Paseó sus dedos por su cabello con una ternura que recordaba a una muestra de cercanía. Expresó, él me comprende de verdad. ¿Entiendes? Jamás imaginé que un ser vivo pudiera ser tan excepcional, mencionó acariciándolo. Así es. Sin embargo, Lucero también posee una gran sensibilidad.
¿Conoce a alguien en quien pueda confiar? Contesté, intentando disimular mi leve incomodidad. Poco después, Álvaro se presentó dispuesto a colaborar con la silla de montar. A pesar de que solía ser yo quien se encargaba de instruir a Lucero. En esta ocasión opté por mantenerme en un segundo plano y observar. Con su característica confianza, Álvaro asistió a Clara para montar en el caballo. Mientras se sentaba, sus manos acariciaron suavemente su cintura por un instante. Un movimiento fugaz bastó para despertar en mí un sentimiento de envidia repentino. Clara, como de costumbre, logró hacer que la situación se volviera amena y entretenida. Álvaro, posees una gran variedad de habilidades. Además de ser un excelente anfitrión, demuestra ser un instructor excepcional. Él respondió con una sonrisa, evidenciando su disfrute por el elogio y mencionando que hace todo lo posible. Optamos por montar a caballo juntos. Cabalgaba en un caballo apacible, mientras Lucero se quedaba con Clara y Álvaro, quienes la acompañaban a pie. A medida que caminábamos por los caminos rodeados de árboles de olivo, se percibía una atmósfera tranquila. Inclinándose hacia adelante, Clara acariciaba con ternura el cuello de Lucero. Mantenía conversaciones con Álvaro como si no hubiera nadie más presente. Trataba de no poner mucho cuidado. Cada vez que reían juntos, el sonido parecía amplificarse en mi mente. Al llegar a un espacio despejado, Álvaro propuso que hiciéramos una pausa para descansar. Clara desarmó con su asistencia y los dos permanecieron de pie, compartiendo palabras que me resultaron inaudibles. Me aproximé con una sonrisa falsa, experimentando una creciente sensación de exclusión. De pronto, un ruido lejano perturbó la calma que estábamos disfrutando. Se percibía un movimiento entre las copas de los árboles. Justo cuando estaba a punto de reaccionar, un cerdo salvaje surgió velozmente de entre los matorrales. Confundido y lleno de temor, Lucero se puso rígida. Sin embargo, para mi asombro, Clara permaneció serena. No obstante, el animal se acercaba directamente hacia ella. Grité, Clara, ten cuidado, mientras trataba de agarrar las riendas de Lucero. Un instante de indecisión paralizó a Álvaro, dejándolo sin saber cuál sería su siguiente paso. Sin embargo, Lucero una vez más mostró ser mucho más que un mero corcel. Con decisión, se interpuso entre Clara y el cerdo salvaje, emitiendo un potente relincho. Con su actitud dominante, consiguió espantar al animal, que se apartó y se perdió entre la vegetación. Con las piernas temblorosas, Clara descendió de Lucero. Inclinó su cabeza sobre su hombro, murmurando frases incomprensibles para mí. Fue mi salvador, expresó con voz temblorosa y lágrimas en los ojos. Oh, lo entiendo. Clara, Lucero es realmente único, respondí, intentando mantener la calma, a pesar de experimentar en mi interior una combinación de satisfacción e inquietud. Durante la cena de esa noche, se percibía una atmósfera distinta. Clara mostraba una actitud más reservada. Sin embargo, dirigía una mirada más penetrante hacia Álvaro y Lucero. No lograba entender cierto aspecto de su personalidad, lo cual me generaba preocupación. Álvaro, en cambio, parecía estar disfrutando de ser el centro de atención, aunque procuraba no demostrarlo de manera evidente. Tras la cena, Clara salió al balcón con una copa de vino en la mano. La seguí, con la urgencia de entablar una conversación con ella. Clara, ¿cómo estás?, observé, notando un cambio en ti esta noche. Traté de mantener un tono relajado. Me encuentro bien, Sofía, expresó, desviando la mirada hacia los establos donde reposaba Lucero, reflexionando sobre la grandeza de este sitio y todo lo que alberga. Tenía la intención de averiguar el significado de eso, pero su tono de voz me hizo contenerme. Sus expresiones parecían tener una ambigüedad que prefería evitar. Clara y Álvaro empiezan a fortalecer su conexión, mientras que el lazo entre Clara y Lucero se profundiza aún más.
Sofía percibe que la situación se le escapa de las manos. ¿Obsesionada con ello? A pesar de que aún no está confrontando sus dudas de manera directa. La tensión sigue aumentando, dando la impresión de que algo inevitable está por ocurrir. En la hacienda, las circunstancias comenzaban a deteriorarse de formas impredecibles para mí, a pesar de que la apariencia exterior permanecía sin cambios. Con paseos matutinos y cenas a la luz de las estrellas, se percibía una atmósfera cargada de tensión. Mientras los observaba desde la penumbra, Clara y Álvaro parecían estar inmersos en su propio universo. Y yo luchaba por no dejarme llevar por la envidia que poco a poco invadía mi ser. Al final de la cena, Clara expresó su deseo de salir a tomar un poco de aire fresco esa noche. Álvaro, como era de prever, se mostró dispuesto a acompañarla. Permanecí en la cocina simulando ocuparme de alguna tarea, aunque finalmente la curiosidad pudo conmigo. Desde la ventana, pude observar cómo se dirigían hacia los establos. Opté por seguirlos manteniendo una distancia segura, sintiendo como mi corazón latía con intensidad en mi pecho. Al llegar al establo, me oculté tras una pared y pude escuchar su conversación susurrada. Clara expresó con gran emoción que el lugar le provocaba sensaciones que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Dirigiéndose a Álvaro. ¿Cuál es el significado de tus palabras?, interrogó, a pesar de que su tono dejaba entrever que ya tenía conocimiento de la respuesta. ¿Contigo, con respecto a Lucero? Por cierto, es como si estuviese saliendo de un largo y vacío sueño. La respuesta de Álvaro se me escapó. Sin embargo, su falta de palabras me reveló todo lo que debía saber. Al regresar a casa, un nudo se formó en mi garganta y me invadió una sensación de silenciosa melancolía. En mi interior, una certeza crecía. Esto era solo el principio de algo imposible de frenar. Al día siguiente, Clara se presentó en la cocina con una sonrisa relajada. Vestía un elegante vestido colorado que parecía diseñado específicamente para resaltar cada una de las formas de su figura. Los labios, con el mismo tono de pintura, resplandecían bajo la luz solar que se colaba a través de la ventana. Al servir café, Sofía saludó con un «buenos días. El día de hoy tengo ganas de volver a cabalgar a Lucero». ¿Te molesta?, le dije a Clara que no era así, intentando conservar la tranquilidad. Considero que en esta ocasión sería conveniente ir contigo. Al llegar al establo, pude observar que Álvaro se encontraba allí, alistando a Lucero. La camisa blanca que llevaba estaba entreabierta y el sudor en su frente indicaba que había estado laborando desde temprano. Al observar a Clara, sus ojos brillaron. Pero al percatarse de mi presencia a su lado, su semblante se transformó. ¿Está todo preparado?, interrogué, simulando una expresión alegre. Claro que sí. Sofía. Álvaro confirmó si Lucero estaba preparado para llevar a nuestra visitante en una nueva y emocionante excursión. Clara, evitando encontrarse con mi mirada, se montó en el caballo con una elegancia que parecía meticulosamente preparada. La reacción de Lucero ante su saludo fue como si fueran viejos conocidos. Opté por permanecer en las inmediaciones en esta ocasión, cabalgando un corcel más sosegado y manteniendo una proximidad constante. Durante el paseo a caballo, Clara mostraba una seguridad sin igual. Lucero y su compañero se desplazaban con gracia, mientras sus carcajadas resonaban en el ambiente. Álvaro paseaba al lado de ella, lanzándole miradas que encendían una llama en mi interior. Experimenté que no solo existía una separación física, sino también emocional entre ellos y yo. Alcanzamos un espacio despejado donde los rayos del sol se colaban entre los árboles, generando una atmósfera casi encantadora. Álvaro brindó asistencia a Clara para descender del caballo, manteniendo sus manos en su cintura más allá de lo requerido. Tomé la decisión de hacerle frente a la circunstancia. Comenté de forma despreocupada que parecía que se llevaban muy bien últimamente. Sin embargo, mi voz tenía una nitidez que resultaba imposible de pasar por alto. Clara rió nerviosamente mientras le decía a Sofía que no se pusiera celosa. Álvaro se limita a desempeñar su papel de anfitrión de manera ejemplar. Álvaro me observó,
pero no emitió palabra alguna. Su mutismo comunicaba más que un extenso discurso. En aquella noche, una vez que todos se habían ido a descansar a sus cuartos, percibí el sonido de pasos en el corredor. Tuvo una corazonada de que algo no iba bien. Saliendo de la habitación, me dirigí hacia el sonido que provenía de los establos. Al llegar, presencié una escena imborrable que quedó grabada en mi mente para siempre. Bajo el resplandor lunar, Clara se encontraba junto a Lucero, acariciando su cuello y susurrándole palabras inaudibles. Sin embargo, no se encontraba en soledad. Álvaro se encontraba en el lugar, erguido, mirándola con tanta fuerza que me dejó sin aliento. ¿Cuál es la situación en este lugar?, pedí con la emoción haciéndome quebrar la voz. Clara y Álvaro voltearon hacia mí con expresiones de asombro y un atisbo de remordimiento en sus rostros. La ausencia de sonidos que vino después resultaba inaguantable. Álvaro comenzó a hablar, diciendo: Sofía, las apariencias engañan. Pero lo detuve antes de que pudiera continuar. ¿En serio?, contesté diciendo que parecía ser justo lo que pensaba, mientras experimentaba como todo a mi alrededor se venía abajo. Clara se acercó hacia mí, ofreciéndome su mano en un gesto de tranquilidad. Mis disculpas, Sofía. Nuestro propósito no era lastimarte. Esas palabras fueron la confirmación que evitaba escuchar. Sin pronunciar palabra, me di la vuelta y me alejé, dejando atrás a Álvaro y Clara en el establo, experimentando una profunda sensación de soledad. No pude conciliar el sueño esa noche. Las imágenes y palabras que había escuchado seguían rondando en mi cabeza sin cesar. Álvaro trató de entablar una conversación conmigo, pero decidí no prestarle atención. Por otro lado, Clara daba la impresión de estar evitando a los dos. Quizá porque era consciente de que no existía justificación que pudiera eliminar sus acciones. Decidí algo por la mañana. Era consciente de que la confianza en ellos ya no era posible y de que mi papel en esta narrativa había sido alterado, a pesar de no tener certeza sobre sus próximos pasos. Tenía la convicción de que no podía continuar habitando en la falsedad. La llegada del alba en la hacienda trajo consigo una atmósfera densa, llena de sentimientos y pausas incómodas. La brillante luz dorada que antes inundaba mis amaneceres con tranquilidad y optimismo ahora me resultaba fríamente desinteresada. Estaba consciente de que este día sería uno de los más complicados que tendría que enfrentar en mi existencia. Esa mañana, temprano, fue cuando Clara se presentó en la cocina. Llevaba un modesto vestido azul oscuro. Sin embargo, su brillo era evidente a pesar de lo simple. Evitaba cruzar su mirada con la mía y se movía con una lentitud inusual, como si estuviera seleccionando con detenimiento cada uno de sus movimientos. Finalmente, rompiendo el silencio, expresó: es necesario que tengamos una conversación. Sofía, observé detenidamente, mientras la furia y la melancolía pugnaban por emerger. ¿Tienes algo que decir? Clara, ¿podrías contarme algo? Después de tus acciones, ¿qué tipo de explicación puedes brindar? Clara desvió la vista, entreteniéndose ansiosa con el dobladillo de su traje. No existe razón válida para lo sucedido, y no me esforzaré en darle una explicación. Solo deseo que entiendas que jamás tuve la intención de causarte daño. Pero me dejé llevar. Repetí de forma sarcástica: te dejaste llevar. En representación de mi esposo. Por aquella persona que jamás debería faltarme a la lealtad. No contestó. Y el silencio que vino después fue impactante. Al final, sin pronunciar palabra alguna, di la vuelta y me dirigí al patio, abandonando a Clara en solitario en la cocina. Pasado un tiempo, presencié a Clara recogiendo sus pertenencias. No hubo diálogo entre nosotros. Y a pesar de mi deseo de que se marchara, no pude evitar experimentar una sensación de malestar. Clara había sido mi compañera, mi confidente. Y en este momento, me cuestionaba si llegaría el momento en el que pudiera otorgarle el perdón. Antes de partir, se aproximó al establo donde se encontraba Lucero. Le dio una caricia a su cabello por última vez.
murmurando algo que no logré escuchar. Después, sin voltear la vista, se montó en su automóvil y se perdió por el sendero de tierra. Llegó la tarde y fue el momento de Álvaro. ¿Estaba consciente de que en algún momento tendría que confrontar nuestra situación actual? Sin embargo, no estaba lista para la combinación de remordimiento y explicaciones en su expresión facial. Mientras peinaba a Lucero, se aproximó hacia mí, aprovechando ese momento con él para encontrar consuelo en medio de mi sufrimiento. Con un tono lleno de súplica, expresó: Sofía, permíteme detallarte. ¿Podrías detallarme eso? Álvaro, ¿por qué optaste por traicionar nuestra unión con mi íntima amiga? ¿Cuál es la parte que requieres aclarar de eso? Permaneció en silencio durante un instante, tratando de encontrar las expresiones adecuadas. No estaba previsto. Solo sucedió de repente. Clara empezó a hablar, pero la interrumpí. A Clara no le da importancia. Fuiste mi compañero de vida. Eras el único responsable de cuidar lo que compartíamos. Las palabras que dije lo dejaron sin palabras. Al final, inclinó su cabeza y susurró: lamento mucho, Sofía. Sin embargo, sus palabras de arrepentimiento habían perdido todo su valor. Al observarlo, comprendí que jamás borraría de mi memoria sus acciones. La confianza que depositaba en él se había desmoronado por completo. Y sin ese pilar fundamental, no quedaba nada por rescatar. Esa noche, tras la partida de Álvaro hacia la cama, me dirigí al establo. Lucero se mostraba sereno como de costumbre, aunque percibía algo reconfortante en su expresión. Al pasar la mano por su cabello, me di cuenta de que él era lo único que permanecía invariable en mi existencia. De pie a su lado, contemplé el firmamento y tomé una determinación. Álvaro y Clara formaban parte de mi historia anterior, pero no estarían presentes en mi porvenir. Al día siguiente, solicité a Álvaro que abandonara la propiedad. No se escucharon voces elevadas ni se generaron debates. Simplemente comprendió que nuestra etapa compartida había concluido. Conforme fueron transcurriendo los días, fui estableciendo una rutina distinta. Estar en la hacienda contribuyó a mi recuperación, mientras que el tiempo junto a Lucero me hizo ver que la auténtica fidelidad perdura, a pesar de que no siempre sea originado por individuos. Un mes más tarde de la marcha de Álvaro, un desconocido arribó a la hacienda. Diego, un veterinario local, acudió para llevar a cabo un examen de rutina en Lucero. Un individuo en la madurez de su vida, poseedor de una voz serena y una actitud sosegada. Durante el tiempo que colaboré con Lucero, ella detalló cada etapa, lo que me permitió sentirme tranquila y confiada. Sofía, este caballo tiene algo único. Mientras acariciaba a Lucero, expresó que posee una personalidad poco común de hallar. Sí, tengo pleno conocimiento de eso, Diego, contesté con una sonrisa, indicando que es lo único que conservo y lo único que requiero. Diego me observó con curiosidad, pero no añadió ninguna palabra. No obstante, en su expresión se reflejaba algo que no había percibido en bastante tiempo, un sentimiento de respeto y admiración. Experimenté una leve chispa de optimismo, como si se me presentara una nueva posibilidad en la vida. Al cerrar los establos esa noche, presencié algo que me impactó profundamente. En el umbral del establo, se encontraba un mensaje dejado por alguien, con las manos temblando. Abrí el sobre y leí las palabras escritas con una caligrafía que me resultaba familiar al instante. Lamento todo lo que ha pasado, Sofía. Es imposible borrar tu recuerdo de mi mente. El corazón de Álvaro se estremeció, pero en esta ocasión no experimentó dolor, sino una combinación de desconcierto y decisión. Observé a Lucero, quien me miraba fijamente con sus enormes ojos oscuros, y percibí que él también captaba mi conflicto. ¿Sería conveniente clausurar de una vez por todas esta puerta del pasado o brindarle a Álvaro la posibilidad de una nueva oportunidad? Aunque desconocía la respuesta, sentía en mi interior que mi camino aún no había llegado a su fin.
Agradecemos tu compañía en el programa En la trampa de los deseos. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y estar al tanto de las próximas narraciones.